Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este día y bueno, de igual manera agradecer a todo el equipo de Arte Abierto por la oportunidad de estar aquí exponiendo acerca de este tema tan interesante. Y bueno, ya sin más preámbulo, pues bueno, vamos a arrancar la exposición, ¿no? Como bien decía Fran, pues bueno, se trata de una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México, que en algún momento tuvo tiempos mejores, que ahora la vemos muy en decadencia. Y pues bueno, una de las avenidas más largas también de la Ciudad de México, ¿no? Aproximadamente 20 kilómetros, que conecta el sur con el norte y pasa por la zona central. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en la zona central de esta avenida, ¿no? Bueno, como ustedes saben, pues bueno, la avenida ahora se conoce como Eje Central. Es un nombre que se le asigna hacia 1979, pero anteriormente este tramo central, más o menos comprendido entre Salto del Agua y Avenida Madero, era el tramo que se conocía como San Juan de Letrán, ¿no? Pero ¿de dónde viene el nombre de San Juan de Letrán, no? Es un nombre bastante antiguo, tiene que ver con el Colegio de San Juan de Letrán, ¿no? Fue un colegio más o menos para situarnos en el espacio donde ahora está la Torre Latinoamericana, pues bueno, fue parte del convento de San Francisco, casi enfrente se encontraba el convento de Santa Brígida y al lado de este convento de Santa Brígida se encontraba el Colegio de San Juan de Letrán, ¿no? Es un colegio que se fundó en el siglo XVI por Fran Juan de Zumárraga y originalmente fue proyectado como una escuela de primeras letras para niños mestizos que por alguna circunstancia habían caído en situación de orfandad, ¿no? Pasaba mucho que en el siglo XVI, pues bueno, los inicios de esta época colonial, pues los mestizos eran excluidos, no eran rechazados por los padres españoles, rechazados a veces también por los propios indígenas, y pues bueno, estos niños quedaban ahí huérfanos, ¿no? Entonces, bueno, con esta intención es que se funda este colegio para ofrecerles primeras letras, y pues bueno, es una institución colonial que se mantuvo durante los 3 siglos que duró este periodo, ¿no? Sobrevivió al siglo XIX y en el siglo XIX, pues bueno, va a tener una historia muy azarosa, ¿no? Es precisamente en este lugar, en el colegio, que ya en el México independiente se encontraba en un deterioro tremendo, donde se funda la famosísima Academia de Letrán. No sé si han escuchado hablar de esta academia, pero la gente que estudia letras o que conoce mucho sobre literatura mexicana reconoce este espacio como, pues, como la semilla, ¿no? De la literatura mexicana. Fue un colegio que una academia que se fundó con la intención de independizar a la literatura mexicana, que en esa época pues seguía anclada a los cánones españoles, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos es una recreación de esta zona de la Ciudad de México, a partir de un plano del siglo XVIII que fue precisamente recuperado por esta investigadora Rosalina Ríos, que ha estudiado pues la historia de este colegio, ¿no? Es una zona de la ciudad que se ha transformado por completo, un poco para que se sitúen, donde está el número 21 correspondería a la Avenida Juárez, y donde está el número 7 sería tramos de el actual eje central, ¿no? Ahí podemos ver en el número 1, muy pequeñito, por ejemplo, el predio que ocupaba el convento de Santa Brígida. En el número 2 vemos el famosísimo Colegio de San Juan de Letrán, o sea, observen estas dimensiones tan grandes que tenía. Y bueno, otros espacios importantes de esta zona, marcado con el número 3, el Hospital Real de Naturales, ¿no? Que también fue una institución colonial que lamentablemente desapareció en el México independiente, ¿no? Curiosamente, José Emilio Pacheco en algún discurso se refiere a la Academia de Letrán, ¿no? Y justo resalta la importancia que tuvo para la literatura mexicana y bueno, enfatiza mucho este punto de que la academia independizó a la literatura mexicana. A mí me parece una paradoja bien interesante porque es precisamente con las leyes de reforma, especialmente la ley de desamortización, conocida también como la Ley Lerdo de 1856, ratificada por Juárez en la década siguiente, que impulsa
pues la desarticulación de estos espacios controlados por la Iglesia y en general por corporaciones civiles o religiosas, ¿no? Esta es la razón por la cual estos grandes conventos, el convento de San Francisco, el convento de Santa Brígida, el colegio de San Juan de Letrán, el Hospital Real de Naturales, pues empiezan a fragmentar, ¿no? Y se abren nuevas avenidas y es justo la creación de la prolongación de la avenida 16 de septiembre, que cruzando eje central se conoce como Independencia, la que va a poner fin al colegio de San Juan de Letrán, ¿no? Entonces me parece una paradoja que justo José Emilio Pacheco pues reconoce a la academia, ¿no? Por independizar a las letras mexicanas, y es precisamente la avenida Independencia la que termina arrasando con este espacio urbano, ¿no? Bueno, un espacio, como les digo, que ha tenido muchísimas transformaciones, ¿no? Obviamente en todos los terrenos que fueron controlados por estas corporaciones pasaron por procesos de fraccionamiento. En su lugar pues empezaron a levantar modernas edificaciones y en la época porfiriana pues bueno, esta zona tuvo como una primera modernidad, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes bien interesantes, por ejemplo en lo que llegó a ser parte de este colegio de San Juan de Letrán. Se construyó un edificio de arquitectura afrancesada, que es la imagen que ustedes ven a su izquierda, que es el edificio de la Compañía Telegráfica Mexicana, ¿no? Este edificio se encontraba situado en lo que es el actual cruce de eje central con Avenida Independencia, donde ahora está el edificio Miguel Herabet, ¿no? Como pueden ver, un edificio sumamente afrancesado, ¿no? Observen las mansardas, ¿no? Por ejemplo, y que popularmente fue conocido como el edificio del cable, ¿no? Otro edificio importante que también trajo la modernidad a esta zona de la ciudad, pues fue el famosísimo edificio Hoja de Lata. Disculparán ustedes la calidad de la imagen, pero es muy difícil encontrar pues buenos referentes visuales de este edificio, que bueno, fue proyectado por un arquitecto canadiense y según algunos estudiosos, pues se trata del primer rascacielos de la ciudad, ¿no? A mí esto de los primeros rascacielos me parece algo sumamente ridículo, ¿no? Para una ciudad como México, que por las condiciones del terreno tan inestable, pues era muy difícil construir edificios altos, ¿no? Estamos hablando de que el edificio Hoja de Lata tenía 7 niveles, como pueden ver, un estilo arquitectónico pues más apegado a la escuela de Chicago, pero bueno, uno de los edificios más modernos de su tiempo, ¿no? De entrada porque fue construido con bloques de hierro fundido, estamos hablando de tecnología constructiva muy moderna, que en aquella época solo el edificio del Palacio de Hierro podía jactarse de lo mismo, ¿no? Además, este edificio Hoja de Lata, pues bueno, tenía, como pueden ver, grandes ventanales que permitían pues la entrada de luz natural, y en la parte superior, hacia 1919, fue instalado un estudio fotográfico, ¿no? Donde según algunas fuentes, pues bueno, era un punto donde se podía ver la Ciudad de México de una manera privilegiada, ¿no? Estamos hablando de una Ciudad de México todavía muy chaparra, no había como grandes edificios en el paisaje urbano, y pues bueno, esta fue uno de los primeros referentes de modernidad en aquella época, ¿no? Bueno, no obstante, es más bien en la época posrevolucionaria, y estamos hablando ya en los años 20, cuando arranca la transformación urbana de esta zona. Esta es una fotografía, disculparán también la calidad, ¿no? de la imagen, es una fotografía que forma parte del archivo de Carlos Contreras y que fue reproducida en este libro de Alejandrina Escudero tan importante, ¿no? Que trata sobre las ideas visionarias de Carlos Contreras. Es una vista aérea de la entonces Avenida San Juan de Letrán, vista de norte a sur, ¿no? Allí en primer plano podemos observar el Palacio de Bellas Artes, todavía incompleto, ¿no? Con la cúpula ahí al descubierto, y podemos ver la apariencia que tenía esta avenida de Madero hacia el sur, ¿no? Vemos cómo en algunos tramos, perdón, se va como pues reduciendo, ¿no? Con una traza irregular, y por ahí se alcanzan a ver algunos edificios que acabamos de revisar, ¿no? Por ahí muy pequeñitos se alcanza a ver el edificio del cable y el edificio de Hoja de Lata. Bueno, la transformación urbana de la Ciudad de México arrancó formalmente en la década de los 20,
Obviamente, como consecuencia de la Revolución Mexicana y el proceso de reconstrucción nacional, y la Ciudad de México pues como un espacio que empezó a recibir a muchísima gente que llegó de fuera, que empezó a extenderse en términos espaciales. Se empezaron a multiplicar los automóviles y de repente, pues bueno, en los discursos de la época se hablaba mucho de que era una ciudad que no estaba adaptada para las necesidades de la vida moderna, ¿no? No contaba con las avenidas ni con la infraestructura, entonces era necesario hacer una reforma de fondo pues para poder hacer frente a los nuevos retos, ¿no? Esta transformación tuvo que ver también con la creación del Departamento del Distrito Federal, que fue un órgano de gobierno que sustituyó al antiguo ayuntamiento. Antes la Ciudad de México se regía, ¿no?, por un sistema municipal, y en 1929 pues se crea el famosísimo DDF, ¿no? Es prácticamente el organismo de gobierno que va a estar en la ciudad durante todo el siglo XX y que en este primer periodo aceleró la expedición de leyes y de reglamentos que propiciaron todas estas transformaciones urbanas, ¿no? Muchas de estas leyes justo se enfocaron en la apertura, prolongación, ampliación o alineación de las calles existentes, calles y avenidas, y muchas veces siguieron las líneas marcadas por Carlos Contreras, ¿no? Carlos Contreras pues es el gran urbanista mexicano de la modernidad, ¿no?, uno de los pioneros de la planificación. Y pues bueno, Carlos Contreras desde un inicio contempló la transformación de esta zona, ¿no?, precisamente por la presencia del entonces Teatro Nacional, ¿no?, que ahora conocemos como Palacio de Bellas Artes. Estaba destinada la zona a ser pues una de las más importantes de la ciudad. Entonces, pues bueno, no solamente esto, también Carlos Contreras pensó esta avenida San Juan de Letrán pues como un eje que iba a conectar el norte con el sur, y que además facilitaría el tránsito de vehículos automotores en la zona central de la ciudad. Esta avenida fue pensada también como a manera de la Quinta Avenida neoyorquina. Esto tiene que ver probablemente con la fascinación que Contreras sintió durante sus años de estudiante allá en Estados Unidos, ¿no? Él estudió arquitectura en la Universidad de Columbia y bueno, es probable que pues justo su estancia en Nueva York le hubiera fascinado tanto para recrear en Ciudad de México una avenida, pues digamos, agringada, ¿no? El proyecto fue aprobado en 1930, pero las obras empezaron 3 años después y se enfocaron en un primer momento en la parte sur, ¿no? Es decir, desde la Avenida Madero hasta lo que ahora es conocido como el Salto del Agua. Según los discursos de la época, pues bueno, estas obras traerían muchísimos beneficios para toda la población, pero lo que en realidad podemos vislumbrar desde ahora, pues es un proceso de capitalismo, ¿no? Es favorecer el capital y adaptar a la Ciudad de México en este orden para favorecer su desarrollo industrial en el futuro, ¿no? Prueba de ello es la participación de la iniciativa privada en el comité de ampliación, de esta avenida, un comité que estuvo integrado por el señor Carlos Rule, que en ese momento era el propietario de los edificios del Cable que acabamos de ver y también del edificio del Rule, que se conserva en la actualidad la fachada nada más, y también estuvo integrado por directivos de la compañía de seguros La Latinoamericana y La Nacional, que ya en esa época tenían ahí sus sedes, ¿no? Justo esta última compañía, La Nacional, para esta época, desde 1929, ¿no?, empezó la construcción de este rascacielos, ¿no?, que es el edificio de La Nacional, que ahora pues es uno de los más icónicos de Ciudad de México, que está justo enfrente de Bellas Artes y que por muchos estudiosos de la arquitectura está considerado oficialmente el primer rascacielos de la Ciudad de México, ¿no? Es un edificio de 10 pisos y bueno, con un remate a manera de linterna, con toda una propuesta estilística Art Deco, diseñado por Manuel Ortiz Monasterio, justo en el cruce de las avenidas Madero y San Juan de Letrán, ¿no? Bueno,
Este edificio, digamos, marcó el desarrollo posterior de la avenida, ¿no? Vamos a ver que en los siguientes años empezaron a construir edificios que cada vez se superaban más en tamaño. Uno de ellos pues, fue el edificio de la Compañía de Seguros México, un edificio que también desapareció después del 85. Aquí un breve paréntesis, pues justo es el terremoto del 85, ¿no? Uno de los factores que impulsan la decadencia de esta zona, pero observen la modernidad que ya se respiraba hacia la década de los 40, ¿no? Este edificio se construyó sobre lo que ocupó el convento de Santa Brígida, un espacio que también empezó a desaparecer, como les comentaba, consecuencia de las leyes de reforma, y solo se conservaba el templo, ¿no? Que es la imagen que ustedes pueden ver a su derecha. Era un templo diseñado, edificado por Luis Díez Navarro en el siglo XVIII, de planta elíptica, único en su tipo en el país, y pues bueno, lamentablemente fue demolido para dar paso a esta nueva avenida, ¿no? Tapaba el alineamiento planteado para la acera poniente, y bueno, se evaluó qué hacer con este edificio, si se conservaba, si se integraba al proyecto, y al final se optó por demolerlo, ¿no? En su lugar, pues bueno, se empezaron a levantar estos grandes edificios, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Vamos a ver que, bueno, antes de pasar a los siguientes edificios, una perspectiva aérea, ¿no? Que me encanta este tipo de fotografías porque es Ciudad de México en el arranque de la modernidad, ¿no? Es una toma de la compañía mexicana de Aerofoto, más o menos de 1946, y ahí podemos ver, pues, justo el aspecto que tenía San Juan de Letrán en aquella época. Observen, por ejemplo, algunos edificios que se fueron incorporando con el tiempo, ¿no? Como el edificio Guardiola entre 5 de Mayo y Madero, y todos los que se construyeron en la acera poniente de San Juan de Letrán, ¿no? Ahí se alcanza a ver el edificio de la Nacional, se alcanza a ver también el de Seguros México y otros edificios que se fueron incorporando con el tiempo, ¿no? Una imagen que nos sitúa, pues por supuesto, en el contexto de la modernidad mexicana. Estamos hablando del inicio del sexenio de Miguel Alemán, ¿no? En el mundo se está viviendo la época de la posguerra, en México es el milagro mexicano, y pues bueno, la Ciudad de México obviamente pues fue reflejo de todas las aspiraciones que tenían nuestros políticos y autoridades en aquella época. Bueno, otras fotografías, la avenida pues ha sido fotografiada infinidad de veces. Los fotógrafos tal vez más icónicos de este periodo pues dejaron registro visual, ¿no? De todas las transformaciones que se suscitaban en este espacio urbano. Y pues bueno, yo nada más traje ahí una pequeña selección, ¿no? Pero si hacemos ahí una investigación de Juan Guzmán, de Héctor García, de Nacho López, pues bueno, vamos a encontrar que San Juan de Letrán aparece representada una y mil veces, ¿no? Justo en los años 40 y 50, en este mismo tramo, se empezaron a construir otros edificios representativos de la modernidad mexicana. Uno de ellos pues, fue el edificio Miguel Abet, que ahí lo vemos en su esqueleto, ¿no? Es el edificio escalonado que se ve al fondo de la Torre Latinoamericana, de 29 pisos, ¿no? Imagínense, cada vez, como les decía, se iban superando en tamaño, ¿no? Un edificio diseñado por Carlos Reigadas entre 1947 y 1952, cuando se concluyó fue considerado el más alto de la Ciudad de México, y posteriormente la construcción de la Torre Latinoamericana con 44 pisos, ¿no? De los arquitectos Augusto Álvarez y Alfonso González Paullada entre 1948 y 1956, ¿no? Estos edificios en su momento pues fueron considerados los más altos no solo de la ciudad, sino de todo el país, ¿no? O sea, eran edificios verdaderamente imponentes. Y bueno, en la fotografía de Héctor García, la quise poner porque bueno, nos muestra también ya la Torre Latinoamericana casi a punto de ser concluida, pero bueno, es una toma desde el paso subterráneo que se construyó en el cruce de San Juan de Letrán y Avenida 16 de Septiembre. Este paso subterráneo todavía sobrevive en la actualidad, está muy abandonado, o sea, realmente nadie lo utiliza, conserva algunos comercios, pero siempre la gente, y yo me incluyo, pues preferimos atravesar por el nivel de la calle, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo desde los 30 pues se buscaba mucho modernizar esta zona, ¿no? Y ya para entonces había un problema de tráfico en ese cruce, que por eso se decidió construir pues este paso subterráneo, ¿no? El primero en México.
Ahora, pues bueno, estamos habituados a los que hay sobre Calzada de Tlalpan y en otros lugares, pero en su tiempo era el único, ¿no? Es del arquitecto Carlos Greenham, inaugurado en 1931, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar un poquito ya como a la experiencia del ocio. Ya revisamos rápidamente la historia urbana de esta avenida. Pero bueno, como pueden ver en estas imágenes, ¿no? Nos remiten muchísimo pues, a la vida nocturna, al ocio, a la recreación, ¿no? Y bueno, pensar a la avenida San Juan de Letrán en los años 40 y 50 como el epicentro de la vida cultural y recreativa de la capital. Esto fue gracias a sus cines y teatros, cafeterías y restaurantes, hoteles, ¿no? Porque también fue una zona que contó con muchos hoteles y que, bueno, no solamente eran espacios de la urbe por sí, ¿no? Eran símbolos arquitectónicos que marcaban el paisaje urbano con sus marquesinas luminosas o sus anuncios espectaculares, ¿no? Alguno de los cines más famosos que tuvo San Juan de Letrán, pues bueno, fue el homónimo San Juan de Letrán, un cine que se fundó en 1913, el Cine Teresa de 1926, Cinelandia de 1935, que es donde ahora está el edificio El Rule, el Cine Savoy, ¿no? Que todavía sobrevive, de 1943, y el Cine Mariscala en 1948. De todos los cines, digo, estos son solo algunos, hubo más, por supuesto, pero quizá de todos los cines el más importante fue el Cine Teresa, ¿no? Por muchas razones. Este cine, como les comentaba, fue inaugurado en los 20, pero fue reconstruido entre el 39 y el 42, como consecuencia de la apertura, de la ampliación, perdón, de la avenida San Juan de Letrán, ¿no? Entonces, bien interesante porque justo el arquitecto que reconstruyó este cine pues fue Francisco Serrano, que también es uno de los grandes representantes de la modernidad mexicana, y pues bueno, el estilo característico Art Deco con su clásica marquesina y su anuncio en forma de bandera, ¿no? Bueno, en sus años de esplendor, este cine se jactaba de ser el más grande de América Latina, y además de ser el primero dedicado exclusivamente a las damas mexicanas, ¿no? Esto me llama mucho la atención porque en la publicidad se promovía mucho esa idea, ¿no? De que era un cine donde las mujeres mexicanas pues, podían sentirse plenamente seguras, ¿no? Llegó a contar con un mural que todavía se conserva, si mal no recuerdo, un mural que integraba fotografías de mujeres mexicanas relevantes de la vida social de aquella época, y además tenía un salón exclusivo para el sexo femenino, ¿no? Así lo decían. Es además una de las primeras salas que llegó a contar con la tecnología del CinemaScope, que pues bueno, síntesis, pues es un sistema de filmación y proyección en formato de panorámico. Ay, hay un animal aquí. Bueno, la pintura que acompaña esta diapositiva pues es una pintura típica del doctor Atl, Gerardo Murillo. También de Gerardo Murillo estamos acostumbrados a verlo en su faceta de paisajista, y es de las pocas, si no me equivoco, me atrevería a decir que es la única vista urbana que realizó este pintor, ¿no? Es una vista probablemente desde el Hotel Virreyes, ¿no? Desde el actual Hotel Virreyes, donde se dice que tenía su estudio, y es de sur hacia el norte, ¿no? Ahí al fondo, pues bueno, alcanzamos a ver justo las luminarias del Cine Teresa. Y pues bueno, vemos toda la vida nocturna que había en esta avenida, ¿no? Los transeúntes, los automóviles, las luminarias, ¿no? Y pues bueno, esto nos ayuda a pensar justo en los tiempos mejores que tuvo esta avenida, ¿no? Ahora pues luce totalmente transformada esta zona, está un tanto abandonada, muy cercana al Colegio de las Vizcaínas, pero cercana a otro espacio de ligue que recién se fundó y que bueno, es el Sexto Piso. No sé si aquí lo conocen, seguramente habrá una que otra persona que sí, pero bueno, es como parte de esta historia que no se ha ido del todo, ¿no? Bueno, justo por esta época, además de cines, la avenida, como les decía, contaba con restaurantes y cafés. Uno de ellos muy famoso fue el famosísimo Superleche, que se encontraba donde ahora es la entrada del Metro San Juan de Letrán, de la línea 8, en su acera poniente.
y que lamentablemente se derrumbó en los sismos del 85. Ese edificio sí de plano, pum, se vino para abajo y desapareció. Pero bueno, tenía cafés, tenía restaurantes y además esta avenida pues nos conectaba directo con la Plaza de Garibaldi, ¿no? Que aparte de mariachis, como sabemos, pues tenía cantinas y salones de baile. De ahí, justo por toda esta naturaleza de espacios, es que surgió un verbo coloquial que ha caído en desuso, que es sanjuanear. A mí me hace mucha gracia porque de repente todavía hay gente adulta que cuando uno dice me voy a pasear o voy a hacer esto, voy a hacer el otro, es que ya te vas a sanjuanear. Y como que al inicio yo no entendía hasta que empecé a investigar y pues bueno, resulta que tiene que ver justo con este verbo que como les digo cayó en desuso, pero en su momento pues se utilizaba para referirse pues a esta actividad del paseo, de la recreación, de salir a caminar de día, de noche, de dejarse llevar por la inercia de la ciudad, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar ahora sí ya al tema la historia doble, ¿no? Ya revisamos como su historia urbana, ahora hay que pasar, pues, revisar qué pasaba con la gente y con estos transeúntes que a veces se daban cita ahí en la avenida San Juan de Letrán. Bueno, seguramente este cuadro ustedes lo ubican muy bien, es un cuadro muy famoso realizado por Manuel Rodríguez Lozano, es un retrato de Salvador Novo, realizado en 1926, que actualmente está en la colección del Munal, y bueno, para esta época ellos dos eran muy amigos, ¿no? Todavía no eran los grandes personajes que con el tiempo se hicieron, y pues bueno, en este entonces Salvador Novo tenía 20 años, ¿no? Era prácticamente un niñato, pero me encanta la manera en la que Rodríguez Lozano lo representa, ¿no? Porque pues, nos muestra a Salvador Novo como siempre fue, ¿no? Un personaje afeminado. Observen los labios, cómo los trae pintados de rojo, observen las cejas depiladas, que fue un rasgo distintivo que Salvador Novo tuvo durante toda su vida, ¿no? Y bueno, muy interesante el entorno, ¿no? El entorno en el que él está. Él se encuentra representado al interior de un auto que algunos investigadores han señalado que se trata de un auto de alquiler, lo que ahora diríamos un taxi o un Uber, y es una escena nocturna, ¿no? Aquí me llama mucho la atención justo cómo esta zona, ¿no? A pesar de los proyectos de modernización tan violentos que se dieron en la década de los 30, desde los años 20 pues tenía algo que atraía a ciertos personajes de noche, ¿no? Aquí podemos ubicarnos muy fácilmente, es el cruce de la actual avenida Eje Central con Tacuba, al fondo vemos el Palacio de Correos y pues bueno, una escena que por demás exalta muchísimo la modernidad, ¿no? Aquí lo que vemos es una exaltación de la vida moderna y de cómo también la iluminación eléctrica pues transformó la manera de vivir la noche, ¿no? Justo observen también la vestimenta, ¿no? Este Salvador Novo pues no viene vestido como con ropa de día, viene con una bata azul, ¿no? Y aquí es donde empiezan a surgir muchísimas interrogantes porque uno dice, bueno, ¿qué andaba haciendo Salvador Novo en bata de noche y en ese lugar, ¿no? Y a esa hora, exactamente. Entonces, bueno, justo yo quise traer aquí un testimonio de Salvador Novo que él dejó escrito en su famosa autobiografía, que es una autobiografía que se publica hasta los años 90, eso es importante mencionarlo, ¿no? O sea, él la escribió más o menos en los 40 mediados, pero la autobiografía se publica hasta finales del siglo XX, ya cuando Salvador Novo ya se nos había ido, ¿no? Pero bueno, en esta autobiografía él narra su vida, narra su infancia, su adolescencia y bueno, su desarrollo en la Ciudad de México, ¿no? Como preparatoriano y como uno de sus habitantes nocturnos, ¿no? Y en algún momento pues hace referencia precisamente a los choferes, ¿no? Salvador Novo confiesa en esta autobiografía la predilección que tenía hacia los conductores de taxis y autobuses, ¿no? Quienes eventualmente lo llegaron a invitar a publicar, a escribir en una revista de este gremio que se llamó El Chafirete, ¿no? Es bien interesante porque Salvador Novo, con todo lo que conocemos de él, digo, si algo hay que celebrarle a Salvador Novo, además de su inteligencia y de su espléndida poesía, y su crónica también, es que fue una persona muy valiente, ¿no? Que no tuvo miedo de ser afeminado y que
se echó así infinidad de gente encima, ¿no? Porque nunca negó quién ser, o sea, ser quien es, nunca se limitó en su expresión de género, ¿no? Entonces, pues bueno, como que aún así, este gremio que podríamos pensarlo como demasiado machista, lo invitaron a escribir a esta publicación y de alguna manera, pues Salvador Novo también colaboró a la creación de masculinidad pues motorizada, ¿no? Es como bien interesante. Entonces, bueno, observen aquí, por ejemplo, cómo se refiere a los choferes, ¿no? Cómo abiertamente dice que, bueno, eran su fogosa predilección, le encantaban los de los camiones, ¿no? Y bueno, observen también, ¿no? Lo de los coches de alquiler en que me hacían conducir hasta alguna sombra propicia. Uno de estos choferes del sitio de San Juan de Letrán, famoso entre las locas por su exageración, me llevó él mismo a la casa de un fidencio que alquilaba en 2 pesos su alcoba con ancha cama de latón. Entonces, bueno, obviamente este testimonio junto con la pintura pues nos permite justo recrear a este espacio pues ya como un territorio disidente en aquella época, ¿no? Hay otras fuentes que hablan de un corredor de ligue homosexual desde la década de los 20, que era un corredor que abarcaba pues las inmediaciones de la Alameda, ¿no? De la Alameda Central de la Ciudad de México. Entonces, esto también lo menciona en alguno de sus textos Carlos Monsiváis, ¿no? Y que bueno, se ligaba en las inmediaciones de esta Alameda, alrededor del monumento a Beethoven, que se encuentra a un costado del Palacio de Bellas Artes, que fue bautizado por Juan Jacobo Hernández como el monumento al Wawis. Es bien interesante este monumento, es muy homoerótico, un monumento donado por la colonia alemana a México. Y pues bueno, era un corredor que se extendía a las avenidas circundantes, ¿no? O sea, por un lado, Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, obviamente San Juan de Letrán y parte de Avenida Madero, ¿no? Bien interesante también porque si revisamos las fuentes de aquella época, especialmente los testimonios que dejó Salvador Novo, pues vamos a ver que pues los homosexuales de clase media o de clase alta, como el propio Novo, habían creado sus propios espacios de socialización y ellos solían alquilar estudios, ¿no? Para pues hacer sus travesuras, digamos, ¿no? Pero bueno, también como el propio Novo lo dice, o como Elías Nandino también lo va a confesar, les encantaba salir a estos lugares públicos abiertos, pues para ligar con proletarios, ¿no? Con jóvenes proletarios, ¿no? Morenos, ¿no? Podríamos decir racializados, de apariencia viril, ¿no? Ahora se emplearía la expresión, pues, chacalones, ¿no? Que tanto le gustaban pues a estos dos escritores, ¿no? Bueno, este corredor se mantuvo activo durante los años 20, todavía se prolongó hasta los 50 y es más o menos a mediados de 50 cuando hay un intento de desarticular esta zona y que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, volviendo al tema de los cines, ¿no? Bueno, a pesar de proyectar películas comerciales, muchas de las salas cinematográficas ubicadas en el centro capitalino y especialmente en esta zona circundante al famosísimo corredor de ligue que describe Monsiváis o que refiere Novo, muchas de estas salas cinematográficas eran frecuentadas por homosexuales desde los años 20. ¿No? Eso es bien interesante. Justo en un testimonio, ¿no? Que aquí yo les traje una cita de Eduardo de Lumó, que bueno, es un personaje bien interesante, un periodista, ¿no? Pero también un moralino, ¿no? Era uno de los organizadores de las famosísimas Balmoreadas, ¿no? Que eran estas fiestas que se hacían en la década de los 20, con Carlos Balmori, que en realidad era Conchita Jurado, o sea, un personaje que por este contexto uno no pensaría que pudiera tener una idea, una visión tan tradicional y tan conservadora de este tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, observen este testimonio, él publica Los 1001 pecados en 1939 y se refiere pues a este corredor de ligue, ¿no? Habla de que los cines están llenos de maricones, especialmente el San Juan de Letrán, el Venecia y el Politeama, sin que las empresas ni la policía puedan hacer nada para impedirlo. La Alameda Central continúa siendo el lugar favorito de centenares de afeminados y en las calles de Cuauhtémoc hay varios edificios en que los mismos ocupan numerosas viviendas. Se les puede ver de día y de noche cómo bajan y suben escaleras.
contoneándose y entonando canciones con voz de mujer, polveados y pintarrajeados. Y es curioso que ahora las pecadoras que allí deambulan fraternizan con ellos, siendo que antes, en otras épocas, los detestaban y hasta los agredían, ¿no? Entonces, me encanta pensar esta zona de la ciudad, ¿no? San Juan de Letrán y sus calles en las circundantes, pues como un territorio ya sexodisidente en aquella época, ¿no? Y como un territorio en el que no solamente había homosexuales, sino también en aquella época se empleaba el término prostitutas, ¿no? Ahora diríamos trabajadoras sexuales, pero como lo describe el propio Del Humo, pues ya en una situación pues ya está amistosa, ¿no? Bueno, el Gran Cine de San Juan de Letrán se encontraba en la acera poniente, más o menos entre El Salvador y Uruguay. Posteriormente, en los años 40, va a cambiar su nombre por el Cine Princesa. Se va a remodelar y cambia su nombre, ¿no? Pero el Cine San Juan de Letrán era un cine pues para las clases bajas, ¿no? Es bien interesante. Era uno de los más antiguos de la zona y frecuentado por homosexuales de clases bajas que obviamente encontraban en la oscuridad pues un lugar propicio para la socialización y el deseo. Elías Nandino también en alguno de sus testimonios refiere que conoció a Jaime Torres Bodet, ¿no? Este importante político mexicano, ¿no? Que emergió en la década de los 20, ¿no? Que fue nada más y nada menos que asistente personal de José Vasconcelos, un homosexual sabido, ¿no? Vinculado al grupo de los contemporáneos. Pues bueno, Elías Nandino y Torres Bodet se conocieron también en el Cine Venecia, ¿no? Que el Cine Venecia se encontraba en la Plaza de la Santa Veracruz número 19, ¿no? Y bueno, este cine pues era visitado por homosexuales con mayores recursos económicos, como podemos deducir a partir de estos dos personajes, ¿no? Y bueno, en cuanto al cine Politeama, que también menciona Del Humo, fue un cine que se inauguró como tal en 1930. Este cine no se encontraba exactamente sobre San Juan de Letrán, más bien diríamos que se encontraba por más o menos en el cruce de Izazaga y San Juan de Letrán, como en esa zona. Y pues bueno, fue un cine que anteriormente había sido teatro, ¿no? Y pues bueno, un cine que también por estar cercano a Cuauhtémoc, que ya vimos según Del Humo habían muchísimos homosexuales ahí, pues era también frecuentado por homosexuales, ¿no? Fue un cine muy importante que como buena parte de las salas de cine de esta ciudad pues han quedado en el olvido, pero fue importante porque ahí se presentó, se estrenó la Mancha de Sangre. No sé si ubican esta película de Adolfo Bes-Mogart, que es su segundo trabajo fílmico, ¿no? Él como cineasta, y que bueno, fue una película que fue censurada en su época, ¿no? Una película que fue terminada en 1937, pero se estrenó hasta el 43, ¿no? Imagínense, porque pues retrataba abiertamente la vida prostibularia de la Ciudad de México en aquella época, ¿no? Es una película que recientemente fue restaurada y si mal no recuerdo está en la Filmoteca de la UNAM, entonces si tienen oportunidad de revisar ese trabajo, háganlo, la verdad es una película buenísima, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, esto con respecto obviamente a los cines, pero bueno, abrir un pequeño paréntesis para hablar de la calle de Cuauhtémoc, que también fue una de las calles, una de las zonas que fueron desarticuladas a partir de la ampliación de San Juan de Letrán, ¿no? Bueno, Cuauhtémoc ya no existe, se encontraba al oriente del primer cuadro y muchas investigadoras han trabajado este espacio y bueno, se sabe que era una zona de tolerancia, ¿no? En aquella época. Tanto para prostitutas como para homosexuales, hasta comienzos de los años 40, cuando desapareció al abrirse la avenida Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Digamos que Cuauhtémoc se encontraba sobre lo que ahora es Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Y pues bueno, es bien interesante ver cómo el trabajo sexual no se ha ido por completo de la zona, más bien ha sido expulsado cada vez como a las periferias, y pues bueno, ahora se concentra buena parte de este trabajo en la zona de San Pablo, ¿no? Pero sigue siendo zona central, ¿no? Bueno, justamente el control de la prostitución en esta zona había empezado desde los años 20, cuando con el objetivo de ocultar pues este escandaloso oficio, las autoridades pues prohibieron que las trabajadoras sexuales pues estuvieran en la calle, ¿no? Entonces se les ordenó que se colocaran al interior de las famosísimas accesorias, que eran como unos cuartitos pequeñitos que habían en esta calle, que justamente cumplían con este objetivo de ser pues como
una habitación donde podía llevarse a cabo el acto sexual, ¿no? Las obligaron a poner pues estas puertas, como pueden ver en esta fotografía, ¿no? Que debían tener unas ventanillas y desde esas ventanillas pues las trabajadoras tenían que interactuar con sus potenciales clientes, ¿no? Esto quedó registrado en la década de los 30 por este fotógrafo francés, Henri Cartier-Bresson, quien llegó a México, a la ciudad en 1934 y pues bueno, atraído por este bajo fondo capitalino, pues bueno, se dedicó a recorrer las calles y hay una serie fotográfica donde retrata pues a estas mujeres en la zona de Cuauhtémoc, ¿no? De su lado derecho hay una pintura de Emilio Bas Biaud, que es la calle de Cuauhtémoc, pintada en 1941, muy al mismo tiempo de cuando se abrió la avenida Fray Servando. Entonces, parece ser que Emilio Bas lo que quería era dejar registro de este espacio que estaba a punto de desaparecer del contexto urbano y pues bueno, bien interesante porque ahí lo que observamos son dos sujetos caminando por uno de estos callejones, ¿no? Ahí observamos pues una representación del trabajo sexual en la zona, ¿no? Lo que les decía, las famosísimas accesorias, que son estos cuartos que vemos con las puertas en el edificio azul, ¿no? Y ahí vemos algunas trabajadoras sexuales y pues bueno, dirigen su mirada hacia algunas de ellas, pero parece ser que avanzan hacia otra parte, ¿no? Tal vez a la cantina que está al fondo, que se observa gracias a una farola encendida, ¿no? Bueno, de esta obra también se han hecho muchas lecturas, se ha dicho que es autorreferencial, que alude a este gusto que tenía el artista de salir, ¿no? A pasear, ¿no? A estos bajos fondos, en compañía de otro pintor, ¿no? Del veracruzano Antonio Gómez Rosas, el Otetote, ¿no? De quien se ha especulado también pues, que fue su pareja, ¿no? Pues bueno, esto ha quedado en especulación, hay muchas maneras para suponer esto, pero digamos no nos ha comprobado todavía nada, pero es bien interesante, ¿no? Que existe una pequeña posibilidad de que este gesto amistoso entre los dos personajes, ¿no? Observen, ¿no? Como la apariencia que tiene, ¿no? Uno evidentemente es más maduro que el otro, ¿no? Uno es más racializado que el otro, pues puede ser que también insinúe una relación homosexual, ¿no? Como se ha demostrado en distintas investigaciones, pues Cuauhtémoc fue un espacio de refugio y socialización para homosexuales y prostitutas, ¿no? Entonces, bueno, es bien interesante también cómo el arte va registrando todas estas transformaciones, ¿no? Y pues bueno, ahora dos miradas a la sexodisidencia en San Juan de Letrán, ¿no? Aquí justo quise traer dos fragmentos, ¿no? De dos poemas muy importantes, ¿no? De dos autores también icónicos de la literatura mexicana del siglo XX y pues más bien aquí me gustaría invitarles a hacer rápidamente un ejercicio de análisis literario, ¿no? Poner mucha atención cómo se están refiriendo al espacio, obviamente a la homosexualidad, a la avenida San Juan de Letrán, ¿no? Cuál es la tónica, la atmósfera, ¿no? Y bueno, hacer este ejercicio después de leer estos fragmentos. Pero bueno, aquí me gustaría invitar a alguno de ustedes, a algunas, si alguien quiere leer este primer fragmento de Efraín Huerta y ahorita alguien más que se lea el de Javier Villaurrutia. Alguien que le ponga dramatismo aquí a… No sé qué tanto, pero lo voy a intentar. Amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros, la miseria y los homosexuales, las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas, los rezos y las oraciones de los cristianos, sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo son alimento diario, de los jovencitos alcahuetes de talleres ondulantes, de las mujeres asnas, de los hombres vacíos. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, a ti, a tus tristes y vulgarcísimos burgueses, a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, a tus juventudes ice cream llenas de basura, a tus desenfrenados maricones que devastan las escuelas, la Plaza Garibaldi, la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Bueno, de ahí, como pueden ver, salió el título de esta presentación, ¿no? La viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Bueno, antes de pasar al análisis literario, muy breve, obviamente no nos vamos a poner teóricos ni nada. ¿Alguien más que quiera ahora leer este fragmento de Un nocturno de Javier Villaurrutia? Hay noches en que el corazón palpita con otro compás. Hay noches en que la razón no quiere paz. Noches de trémula delicia.
en que el insomne adolescente descubre a solas la caricia y halla en sus manos una fuente. Noches de silencioso pacto en que, desnudas, las miradas establecen, mudo, el contacto de nuestras bocas imantadas. Noches en que nuestra mirada con otra mirada se enlaza y nada nos detiene, nada, y pasa todo y nada pasa. Bueno, es evidente que aquí, muchas gracias a los dos. Es evidente aquí que Javier Villaurrutia se está refiriendo a lo que ahora denominaríamos como una práctica de cruising, ¿no? Está haciendo una referencia muy explícita, pero bueno, antes de pasar a las respectivas visiones, pues bueno, solamente comentar, ¿no? Efraín Huerta era más joven que Villaurrutia, si no me equivoco, era como 12 años más joven, era un joven rebelde, ¿no? Lo podemos situar como un escritor heterosexual, vinculado al realismo social, ¿no? Con preocupaciones políticas pues muy evidentes, ¿no? En cambio, a Javier Villaurrutia, pues bueno, desde sus tiempos pues se sabía que era homosexual, ¿no? Vinculado al grupo de los contemporáneos, muy cercano a Salvador Novo, ¿no? Agustín Lazo y bueno, a todo este grupo que conocemos ahora como los contemporáneos, y su obra pues ha sido vinculada, digamos, como a una corriente de modernismo tardío, ¿no? Donde hay algunos rasgos de existencialismo, todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las dos visiones, ¿no? A partir de esta comparativa entre los dos autores, ¿no? ¿Alguien logró como cachar algo que quisiera compartir? Ok, no pasa nada, pero espero que sea por timidez. Ah. Bueno, justo, ¿no? Yo aquí anoté como observaciones que tomé, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, no? Bueno, para Huerta, ¿no? Que es justo el fragmento que estamos viendo. Bueno, pues les invito también a que revisen las obras completas, ¿no? Yo nada más traje fragmentos, pero realmente la declaración de odio de Huerta es bastante extensa y es exquisita. La verdad es que el estilo de Efraín Huerta es impresionante porque logra pues sintetizar en pocas palabras pensamientos muy complejos, ¿no? Está acompañada de una fotografía de Héctor García. Aquí ya no le puse el crédito de la imagen, pero me parecía que la fotografía pues podía ilustrar pues precisamente pues esta heterogeneidad, ¿no? Que transitaba en la avenida San Juan de Letrán, según refiere Efraín Huerta, ¿no? Entonces, para este autor, esta avenida San Juan de Letrán es parte de una ciudad caótica y contradictoria, llena de miseria, decadencia, pero también vitalidad bulliciosa. La atmósfera que nos evoca a partir de estos fragmentos pues es violenta, pero también abierta. Es un lugar donde caben todos los estratos sociales y todos los comportamientos. Menciona la presencia de homosexuales, pero observen cómo se refiere a los homosexuales como desenfrenados maricones, ¿no? Y esto lo hace pues de una manera irónica y crítica, ¿no? Entonces podríamos decir que para Efraín Huerta la avenida es un espacio donde se mezcla todo tipo de personas, donde converge lo sórdido y lo espectacular, pero también la modernidad y todas sus contradicciones, ¿no? Entonces quise ilustrarla con una fotografía de Héctor García, porque Héctor García pues también es un fotógrafo que se interesó muchísimo en retratar las contradicciones de la modernidad en México, ¿no? Que por un lado los discursos de los políticos ensalzaban pues el crecimiento urbano, la economía y todo esto, pero en la práctica, en el escenario urbano, pues bueno, nos encontrábamos con una disparidad social tremenda, ¿no? Esto lo vamos a ver en las fotografías de Héctor García también. En cambio, en Villaurrutia, ¿qué es lo que observamos en Villaurrutia, ¿no? Bueno, una visión de la avenida que es sumamente intimista, es muy erótica también, ¿no? Hay una atmósfera nocturna. A Villaurrutia le encantaba la noche, como podemos deducir a partir de sus series de nocturnos, y pues bueno, hay una insinuación al deseo y a los encuentros furtivos, ¿no? Justo, me gusta mucho esto que donde dice, ¿no? Noches de silencioso pacto en que desnudas las miradas establecen mudo el contacto de nuestras bocas imantadas, ¿no? O sea, hay como que
un acto de ver, ¿no? Que engancha y que bueno, que está ahí, ¿no? En este sentido, San Juan de Letrán es un escenario para este escritor de encuentros homosexuales codificados, ¿no? Que además pues crea o inspira la poesía, ¿no? Para él la avenida se vive como un espacio de descubrimiento pues personal, donde la modernidad finalmente pues termina siendo una experiencia plenamente interna y sensorial, ¿no? El uso de los sentidos, de las miradas, de los tactos que incluso se refiere, ¿no? Y pues bueno, la imagen que yo incluí es otra fotografía de Héctor García, que tal vez me estoy equivocando, ¿no? Tal vez Villaurrutia se refería a otro tipo de operaciones que ocurrían en San Juan de Letrán, ¿no? Como era la venta de drogas, ¿no? Eso es algo que los discursos de la época también retrataron muchísimo, que esta avenida, pues bueno, se terminó convirtiendo en eso, ¿no? Como en un espacio donde de noche, pues se podía encontrar droga, ¿no? Bien interesante porque es lo que retrata aquí Héctor García. Me llama mucho la atención la construcción fotográfica de esta imagen, ¿no? Porque pues es como podría pensarse hasta incluso posada, ¿no? Y tal vez está relacionada con los fotoreportajes, que era un formato que los fotógrafos de aquella época pues también trabajaban mucho y bueno, narraban historias a partir de la fotografía, entonces probablemente esta fotografía forma parte de una serie así, no lo sabemos. Lo interesante es cómo el propio Héctor García se refiere pues a la compra y venta de estupefacientes en esta avenida, ¿no? Entonces, algo que pasaba de noche, como también podía pasar pues estos encuentros furtivos, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, pues justo, ¿no? Como a manera de conclusión, ¿no? Y a pesar de todos los esfuerzos por limitar pues las actividades que ocurrían en esta avenida, pues su historia seguía y seguía, ¿no? Esta es otra fotografía de San Juan de Letrán ya en los 60 finales, ¿no? Ahí podemos ver pues una escena nocturna, nuevamente pues el Cine Teresa, ¿no? En primerísimo lugar. Y pues bueno, como antecedente, hablar de las acciones de limpieza social, ¿no? Toda esta vida nocturna, como se conocía, se transformó con la llegada de un regente, ¿no? El famosísimo Ernesto Uruchurtu, que pues tiene el mote del regente de hierro, pues ustedes ya deducirán por qué, ¿no? Fue un regente que gobernó la Ciudad de México durante 14 años, o sea, imagínense, del 52 al 66, ¿no? Y pues bueno, justo una de las, como de las maneras en que lo que recordamos es precisamente por su mano dura, ¿no? Mano dura hacia todo tipo de personajes que afeaban la ciudad según su perspectiva y bueno, también como un personaje que emprendió muchísimas redadas en contra del trabajo sexual, ¿no? De mujeres y de hombres, porque desde entonces también había trabajo sexual masculino y también contra la comunidad homosexual, ¿no? Esto como parte de una estrategia de legitimación política, de legitimación gubernamental ante los sectores conservadores de la sociedad, ¿no? Mexicana de aquella época, que estaban preocupados por la corrupción de la juventud, ¿no? Era el discurso del que se hablaba, no estamos hablando de los 50, los 60, es una época de muchos cambios a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de movimientos de liberación, ¿no? El inicio de movimientos de liberación en algunas partes del mundo occidental, ¿no? Tenemos pues todo el movimiento de la contracultura, ¿no? El movimiento hippie, la liberación sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, como que a estos políticos les preocupaba demasiado que los jóvenes pues pudieran dar el mal paso y pues bueno, empeorar las cosas, ¿no? Bueno, justo a partir de esta preocupación es que empezaron a hacer ataques, ¿no? Muchos ataques llevados a cabo por la policía capitalina en colaboración con la oficina de espectáculos del departamento del Distrito Federal, ¿no? Y pues bueno, uno pensaría, ¿por qué la oficina de espectáculos, no? Porque bueno, eran redadas que se hacían al interior de los cines, ¿no? Todos estos cines que hemos revisado, pues obviamente hacia los 50 y hacia los 60, pues seguían siendo frecuentados para los mismos fines, ¿no? Y hay una historiadora que se llama Sara Luna Elizarraz, que ha documentado precisamente los ataques que se llevaban al interior de estos cines, ¿no? Prácticamente los que revisamos aquí, el cine Teresa, el Cine Princesa, el Politeama, el Mariscala, todos estos cines fueron objeto de incursiones violentas, ¿no? Y pues bueno, esta historiadora ha documentado precisamente, ¿no? De que habían algunas personas que sí eran atrapadas en el acto, pero también se prestaba mucho para la extorsión y para la violencia, ¿no? Entonces había
gente que nada más estaba ahí parada y que de repente la detenían y le decían, tú eres maricón, pues te vas con nosotros, ¿no? Y eran detenidas y eran extorsionadas, como no pasa ahora, ¿verdad? Como no pasa ahora, diríamos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, después de la tormenta, ¿no? De la tormenta que fue Uruchurtu, pues digamos, vino la calma, una relativa calma, pero ya para entonces San Juan de Letrán ya había perdido, pues, digamos, su brillo, ¿no? Como su esplendor. Justamente a finales de los 70, José Joaquín Blanco, ¿no? Que también es uno de los grandes escritores, críticos de cine, ¿no? Que ha dado este país, cronista también, pues bueno, escribió una crónica sobre San Juan de Letrán, ¿no? Ustedes disculparán, ¿no? Esta cita tan extensa, ¿no? Que en realidad, pues bueno, es un fragmento también de una crónica más larga, pero bueno, aquí quise justo concluir la presentación con esto, ¿no? Porque evoca la poesía de Efraín Huerta, evoca el clima que alguna vez tuvo San Juan de Letrán, ¿no? Y cómo en algún momento, pues esto se transformó por completo, ¿no? Y por ejemplo, él menciona, ¿no? Con su clásico tono crudo y su clásica mirada crítica, explica el deterioro de San Juan de Letrán a partir del desplazamiento de las clases medias y altas hasta suburbios más elegantes, ¿no? Podríamos pensar pues justo las extensiones citadinas que en aquella época pues estaban en auge, ¿no? La zona de Satélite, ¿no? La propia zona del Pedregal, ¿no? Otros espacios urbanos que también tuvieron un auge en los 60, 70, pues la zona rosa, ¿no? Que también fue pues frecuentada por gente de clase media y clase alta, ¿no? En fin, poco a poco se fueron apagando las luces de San Juan de Letrán, ¿no? De noche, sin embargo, como pueden ver ahí en una cita, ¿no? A mí me encanta cómo expresa todo esto, ¿no? Cómo habla que de noche, ¿no? O sea, esta parte donde dice, conforme empieza la noche se trenza y destrenza el movimiento de carteristas, ganchos y conectes de droga, policías, chichifos y prostitutas, travestis orondos partiendo plaza. O sea, nos habla de que San Juan de Letrán en los 70 pues seguía siendo un lugar donde se podía conseguir droga, ¿no? Donde seguía habiendo pues como ligue y acción, ¿no? Después habla justo, ¿no? De el rencón social resplandece aún más cuando cierran los comercios, titilan los nombres de vedettes como Suzuki, Daira Soili, Fanny Dix, Olga Swan y Diana Kiss. La viva y venenosa calle de San Juan de Letrán se llena de rostros y manos nerviosas, constreñidos en la miseria, manipulados por la avidez del consumo, devueltos a la miseria, esperando agarrar una onda cualquiera cuando la madrugada empieza. Y bueno, como podemos ver, pues justo, ¿no? De noche esta avenida, finales de los 70, cambiaba de rostro y se mostraba peligrosa para los despistados, pero potencialmente amigable para quienes estaban en búsqueda de aventuras, ¿no? Y bueno, pues con esto cierro y les agradezco muchísimo. Pues muchas gracias, Uriel, qué deriva tan fascinante y tan enriquecedora, ¿no? Como por permitirnos ver todas estas facetas de una avenida tan presente pues en la vida de la ciudad. Ahora podemos abrir el espacio para preguntas que quisieran hacerle a Uriel, algo que quisieran como compartir también, comentar. Tenemos ahorita unos minutitos para hacer eso. Sí, ¿cuál dirías que fue como el punto de decadencia de San Juan de Letrán? O sea, porque sí empezó siendo como una avenida muy Paseo de la Reforma, no como turística, llamativa, donde estaba la atención y la inversión, pero en esto que nos cuentas de los 70s, que ya era como decadente, o sea, el 85 sí le vino como a, no como a anunciar su final, pero como desde cuándo antes ya había una decadencia o siempre nació más o menos, no sé, cómo… Bueno, yo pensaría que este declive de la avenida se dio a partir de la regencia de Uruchurtu, porque bueno, yo solo referí la persecución que hizo contra homosexuales y trabajadoras sexuales, pero bueno, está más que documentado que Uruchurtu persiguió la vida nocturna, ¿no? Durante su gobierno, justo como por esta idea de la moral y las buenas costumbres, pues bueno, se cerraron salones de baile, se cerraron hasta cafeterías, ¿no? Cafeterías y restaurantes que
o sea, que uno diría, bueno, ¿por qué no? Entonces, yo siento que el inicio de la decadencia de esta avenida fue con Uruchurtu, porque como vimos, pues durante mucho tiempo, buena parte de la vida nocturna se concentró en esta avenida, ¿no? Entonces llega Uruchurtu, intenta limpiar la ciudad, empieza a haber cambios, se va y ya la ciudad es otra, ¿no? Ya para entonces, pues bueno, también otro, digamos, otro aspecto, además de Uruchurtu, pues son las extensiones citadinas, ¿no? Y el proceso que aquí describe muy bien José Joaquín Blanco, que es pues la salida de las clases medias altas de la zona central de la Ciudad de México, ¿no? Esta idea de vivir a los suburbios, ¿no? Suburbios que contaban pues con sus propios centros de entretenimiento, con sus zonas comerciales, pues bueno, marcó el declive también de la avenida San Juan de Letrán. Y como bien dices, el tiro de gracia pues fue precisamente el terremoto del 85. Aquí ya no llegamos hasta el 85, pero este terremoto transformó completamente la fisionomía de esta avenida, ¿no? Muchos edificios se derrumbaron, ¿no? Como el donde se encontraba el famosísimo Superleche, pero hubo otros que quedaron tan dañados que con el tiempo o fueron reducidos en tamaño o fueron completamente demolidos, ¿no? Como fue el caso del edificio de la Mariscala, que aquí no revisamos, pero este edificio pues se encontraba en el cruce de Eje Central y Avenida Hidalgo, ¿no? También un edificio de Manuel Ortiz Monasterio, que después del 85 pues desapareció, ¿no? También después del 85 pues muchas salas de cine empezaron como su decadencia, ¿no? Fue el caso del Cine Mariscala, que también desapareció. Y pues bueno, ya vinculándolo al tema de los cines, pues tiene que ver con la crisis que se dio en la cinematografía y las salas de cine en la década de los 90, ¿no? Que ya desde los años 60 empezaban a ser obsoletas, ¿no? Porque empezaban a haber nuevas tecnologías como las videocaseteras y todo esto, y pues bueno, eso también marcó el declive de estas salas de cine, ¿no? Y pues es muy triste, por ejemplo, que actualmente sobre Eje Central, salas de cine en este tramo que revisamos, pues solo la Cine de Savoy podría ser la única, ¿no? Todo desapareció. Definitivamente es otra avenida, ¿no? Oye, y Garibaldi y esa parte como de, también es de toda la vida, ¿no? O sea, Garibaldi es muy viejo como Sí, la bueno, fiesta y no sé. sí, Garibaldi fue una plaza que se reformuló en la época posrevolucionaria, más o menos en los años 40 se acondicionó como una plaza y bueno, pero desde antes pues ya había vida, Lampa, ¿no? vida nocturna en Lampa, exacto. Y muy cerca de Garibaldi se encontraba otra zona de tolerancia, ¿no? Que aquí no revisamos, pero era las calles del órgano, ¿no? Así se llamaban. Y también pues eran puntos rojos donde había trabajo sexual, donde había drogas, donde había homosexualidad, ¿no? Y era una zona muy cercana a Garibaldi, ¿no? Pero sí, Garibaldi ha estado ahí desde hace mucho tiempo, pero ya es en el siglo XX cuando se reacondiciona, ¿no? Y las últimas reformas pues se hicieron ya en este milenio, ¿no? Con el museo de Felipe Leal, ¿no? Es de Felipe Creo Leal, que es de sí, Felipe el Leal. Museo Sí, del Mezcal, ¿no? Y del ajá. tequila, que acabó con una arcada que había ahí, con un portal, entonces, pues bueno, es parte de la modernidad, ¿no? Ya lo decía Marshall Berman, ¿no? El precio de hacer avanzar la modernidad, pues siempre es la destrucción de ambientes o entornos premodernos, ¿no? Y bueno, Ciudad de México no ha sido la excepción. Garibaldi ha sobrevivido porque pues sí es un foco turístico, pero también las inmediaciones son zonas que se han transformado muchísimo, ¿no? Y que bueno, comparamos fotografías del pasado, nada que ver con lo que es ahora. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Ah. ¿Qué avenida crees que haya sustituido hoy a San Juan de Letrán? Eso es una pregunta muy difícil porque yo creo que la ciudad se ha salido tanto de control y ha crecido tanto que ya difícilmente pues se hicieron avenidas nuevas, ¿no? Al menos en la zona central. Entonces, o sea, honestamente creo que no la podría contestar porque, o sea, periférico creo que aunque es de la década de los 60 y es un poco posterior, 50, 60, creo que está muy lejos del proyecto original de San Juan de Letrán. Creo que no tiene sustitución, ¿no? Tal vez como vida nocturna, pues se movió a zona rosa, ¿no? En el centro histórico está concentrado en zonas muy específicas, pero como tal una avenida que concentre teatros, cines, restaurantes y aparte centros financieros, o sea, ni Paseo de la Reforma, creo. O sea, creo que no ha habido avenida que sustituya San Juan de Letrán y pues fue algo que se perdió para siempre, a menos que alguien quiera recuperarla, ¿no? Pero creo que va a ser muy difícil. Gracias.
¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Bueno, primero que nada felicitarte, ¿no? Está súper padre la exposición. Y también me encantó mucho cómo vas pasando del pasado hacia en una línea del tiempo, ¿no? Porque hablas de Efraín y era 1925, ¿no? Más o menos. Entonces entiendo que ahí hay como un contexto donde México va saliendo, lleva 15 años de salir de la independencia, ¿no? Entonces hay un relajo total. Y me encanta ver cómo te enfocas en este marco que es como, aunque es el primer marco de la ciudad, pues ahí justo relevas toda esta parte que los autores donde van poniendo pues lo que se está viviendo en aquel contexto, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia entre lo que existe, que comenta Efraín y el segundo que comentaba, ¿cómo se llamaba? Javier Villaurrutia, sí, muy interesante porque, o sea, creo que los dos hablan como de lo mismo, pero lo pone más suavecito, ¿no? ¿Cómo? Bueno, entre opuestos sí, pero justo, o sea, como que todas las palabras que van poniendo es como, tienen cierta ambigüedad, ¿no? Porque por un lado detonan una parte, pero por otro te invitan también como a que lo conozcas, ¿no? Entonces, deja esa parte. Y bueno, dentro de todo esto que está pasando, y que obviamente creo que pues está muy enfocado hacia Juan Letrán, atrasito está la vida también de la Merced y está San Pablo. No sé si de ahí dentro de lo que documentaste o leíste, tienes algo de respecto a esa zona. Muchas gracias por el comentario. Sí, ya nada más para cerrar el tema de estos dos autores, pues sí, son maneras distintas de vivir la ciudad, ¿no? Y creo que tiene que ver con el lugar de enunciación de cada quien, ¿no? O sea, no es la misma manera de pensar el espacio de Efraín Huerta, que como decía, pues sí, el detalle de que era heterosexual, ¿no? Que tal vez la homosexualidad la veía ahí como irónica, sarcástica, y alguien que sí es homosexual, que conoce las dinámicas que pasan en ese espacio y que aparte pues las experimenta, ¿no? Creo que ahí es donde justo hay como un punto de inflexión entre ambas visiones, ¿no? Pero sí, justo es bien interesante que las dos son formas de habitar el mismo espacio, ¿no? Y bueno, de la zona de la Merced, que bueno, ahora sería Circunvalación, parte de Fray Servando, pues también zonas muy transformadas. Bueno, es que la Merced está como cortada, también hubo proyectos de modernización en esa zona, por ejemplo, la avenida Fray Servando, ¿no? En la década de los 40, la avenida Izazaga, ¿no? Que también pues fraccionó un poquito de este barrio, ¿no? La modernización que hubo en los mercados, ¿no? En la década de los 50, si mal no me equivoco. Fue una zona que con el tiempo también se fue deteriorando. Ahí sí no me he metido tanto en la investigación del por qué, pero es bien interesante ver también algunas fotografías de esos años y ver que era algo completamente diferente, ¿no? O sea, sin ánimos de romantizar el pasado, me da la impresión pues que la ciudad era más bella, ¿no? Estaba, por supuesto, menos deteriorada, menos contaminada, ¿no? Y todos estos edificios que ahora vemos como ruinas modernas, pues estaban en su esplendor, ¿no? Entonces, bueno, la zona de San Pablo también fue muy azotada por los sismos del 85, por ahí se encontraba el Hospital Juárez, todavía se encuentra, pero bueno, fue un hospital que también se derrumbó, ¿no? Y habían algunas oficinas del IMSS, ¿no? Que cuando uno camina por San Pablo, donde están las tiendas de bicicleta, pues ahora aparecen como ruinas modernas, ¿no? Y de repente, pues justo uno hace esta comparativa con fotos del pasado y sorprende mucho ver que pues la zona no siempre fue así, ¿no? Hace falta más investigación, sí, tal vez sea como algo que después pues investigue para saber qué pasó, ¿no? Pero bueno, el trabajo sexual parece ser que es algo que se fue como a raíz de la expulsión de la zona de Cuauhtémoc-Zin, que era en el cruce, o sea, hagan de cuenta Fray Servando y Eje Central, ahí era donde se concentraba la zona sexual, y ver cómo la propia modernidad pues fue excluyendo, ¿no? Excluyendo, hasta que terminó en la zona de San Pablo, ¿no? Entonces es bien interesante el fenómeno que se ve allí, ¿no? O sea, cómo a la fecha siguen siendo zonas de trabajo sexual, y que bueno, la vida sigue, ¿no? Porque hay locales, hay comercios y hay gente que vive allí, ¿no? Y que está familiarizada totalmente con estas dinámicas. Es muy interesante la historia de la ciudad. Muchas gracias, felicidades. Y bueno, a reserva de que hubiera otro comentario más, una pregunta, ¿no? Súper. De nuevo, agradecerte, Uriel, por esta presentación tan fascinante. Muchas gracias y pues bueno, les invitamos también a que si no han visto la exposición Mauro Jacob Temporal Ventaja, pueden recorrerla ahorita. Y pues de nuevo, muchas gracias, Uriel. Y gracias a ustedes por acompañarnos.